El viento aullaba a través de las instalaciones de pruebas de Vanguard Aerospace. Los motores a reacción rugían, los humos de combustible eran densos en el aire. Ethan Cole se arrodilló en el suelo de hormigón, fregando una mancha de combustible con manos firmes. Una procesión de ejecutivos pasaba por encima en la pasarela de acero. Entre ellos, Veronica Pierce, de 32 años, CEO, con sus tacones resonando como disparos. Miró hacia abajo, su voz cortando el ruido. «Cuidado, no dejes que tus manos toquen algo que no estás cualificado para entender. Los jets no son para gente que solo sabe fregar suelos». Las risas estallaron a su alrededor. Ethan permaneció inmóvil. Sus ojos se alzaron hacia el brillo acerado del jet de combate tras el cristal, el lugar al que una vez había pertenecido. Veronica Pierce había heredado Vanguard Aerospace hacía 6 meses, cuando su padre murió de un infarto en su despacho de esquina. Era brillante, implacable y estaba totalmente convencida de que la debilidad no tenía cabida en el cielo. La junta directiva observaba cada uno de sus movimientos, esperando que tropezara, para demostrar que una mujer de poco más de 30 años no podía estar a la altura de su padre. Así, se volvió más dura, más fría. Despidió sin dudar a los de bajo rendimiento. Recortó presupuestos que no mostraban retornos inmediatos y construyó muros a su alrededor tan altos que hasta su propio reflejo le parecía un extraño. Para Verónica, el mundo se dividía en 2 tipos de personas, los que volaban y los que caían. Y una vez que caías, no merecías mirar hacia arriba. Había crecido viendo a su padre dominar estancias, negociar contratos de miles de millones de dólares, estrechar manos con generales y senadores. Él le enseñó que el respeto se ganaba a través del dominio, que la compasión era debilidad, disfrazada de palabras bonitas. Cuando él se desplomó en su escritorio, agarrándose el pecho, ella no estaba allí. Estaba en Tokio cerrando un trato. Voló a casa a una oficina vacía y un legado que no estaba segura de poder asumir. El funeral fue privado. La rueda de prensa fue impecable. Y cada noche, desde entonces, se paraba frente al espejo practicando la expresión de su padre, la que decía que nada podía romperla. Pero algo ya lo había hecho. Ethan Cole había caído mucho tiempo atrás. Ahora tenía 35 años, pero las cicatrices en su espalda lo hacían sentir más viejo. Había sido piloto de combate en la Fuerza Aérea, volando F-16 con el Escuadrón Valor, una unidad tan de élite que sus misiones seguían siendo clasificadas. Había volado sobre desiertos y montañas, realizado maniobras que desafiaban la física, salvado vidas que nunca sabrían su nombre. Luego llegó la misión en Nevada. El motor de su compañero falló a 20,000 pies. Ethan rompió la formación, se quedó con él, lo guió a través de una tormenta de arena que convirtió el cielo en un muro de furia. Ambos sobrevivieron, pero el jet de Ethan recibió metralla de fuego terrestre al salir. Se eyectó sobre el desierto, pasó 2 días en la arena y antes de que llegara el rescate. La lesión en su columna vertebral fue lo suficientemente grave como para poner fin a su carrera de vuelo. Fue dado de baja con honores, le dieron una medalla que nunca llevó y lo enviaron de vuelta a una vida que ya no le encajaba. Su esposa, Sarah, había sido todo su mundo. Ella murió de cáncer durante su terapia física y él ni siquiera pudo cogerle la mano sin temblar por el dolor en su espalda. Ahora vivía en un pequeño apartamento con su hija Laia, de 8 años. Ella tenía la sonrisa de su madre y su amor por el cielo. Cada noche le contaba historias sobre volar, sobre las nubes que parecían montañas y las estrellas que guiaban a los pilotos a casa. Pero nunca le dijo por qué se detuvo. Las facturas médicas habían agotado sus ahorros. Los beneficios para veteranos cubrían algo, pero no lo suficiente. Así que tomó el único trabajo que pudo encontrar que no requería estar de pie durante 12 horas. Trabajo de conserje en Vanguard Aerospace. Fue humillante al principio. Trabajar en un lugar donde una vez fue respetado, donde gente como él había caminado como leyendas. Pero entonces se dio cuenta de algo. Laia podía venir con él después de la escuela. Podía sentarse en un rincón y dibujar. Podía respirar el mismo aire que las máquinas que tocaban el cielo.
Y eso era suficiente. Laia se sentaba en el rincón del hangar de Vanguard mientras él trabajaba, dibujando aviones en una libreta que llevaba a todas partes. Sus dibujos eran sorprendentemente detallados. Motores, líneas de combustible, estructuras de ala. Un joven ingeniero llamado Marcus la notó una vez y pasó 20 minutos explicándole las relaciones empuje-peso mientras ella asentía, absorbiendo cada palabra. Ethan observaba desde la distancia, fregona en mano, y sintió que algo se abría en su pecho. Por esto se quedaba, no por él mismo, por ella. Verónica encontró a Laia en la zona de pruebas restringida un martes por la tarde. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo un plano descolorido que había encontrado en una papelera de reciclaje. Sus pequeños dedos trazaban las líneas con cuidado. Sus labios se movían mientras susurraba las etiquetas para sí misma. Los tacones de Verónica anunciaron su llegada como el mazo de un juez. El sonido resonó en las paredes de acero, nítido y definitivo. ¿Quién dejó entrar a esta niña aquí? Su voz cortó el zumbido de la maquinaria. Laia levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban grandes, oscuros, inocentes. Yo solo estaba mirando. Este es un lugar para gente que sabe volar, no para gente que sueña. Los ojos de Verónica eran agudos, su mandíbula apretada. Señaló el prototipo de casa detrás de la mampara de cristal. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Más que tu casa, más que tu escuela, más que cualquier cosa que jamás tocarás en tu vida. El rostro de Laia se sonrojó. Se puso de pie, aferrando el plano a su pecho. Lo siento, yo no quise. ¿Dónde está tu padre, madre? Ethan llegó corriendo, su uniforme húmedo de sudor, su respiración entrecortada. Había estado 2 pisos más abajo cuando alguien le dijo que su hija se había extraviado. El pánico le había apretado el pecho durante todo el camino. Lo siento, señora. Ella no. ¿Qué? ¿Se volverá a meter en unas instalaciones de $1 millón? La mirada de Verónica lo recorrió, fría y despectiva. Observó su uniforme, la fregona y el cubo que había dejado junto a la puerta, los callos en sus manos. ¿Crees que fregar suelos en un hangar te devolverá al cielo? Las palabras quedaron flotando en el aire como una cuchilla. La sala quedó en silencio. Otros trabajadores cercanos se detuvieron, fingiendo no escuchar. Alguien soltó una risita. Otro tosió para ocultar una carcajada. La mandíbula de Ethan se tensó, pero no dijo nada. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, luego se relajaron lentamente. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no valía la pena librarlas. No aquí, no delante de Laia. Tomó la mano de su hija, sacando suavemente el plano de sus dedos y poniéndolo sobre una mesa cercana. Vamos, pequeña, vámonos. Mientras caminaban hacia la salida, Laia susurró, «Papá, solías volar, ¿verdad?» Él la miró, su garganta tensa. «Sí, pequeña, pero ahora solo necesito que vivas en un mundo que aún tenga cielos». Ella no entendió, pero le apretó la mano de todos modos. Esa noche, Ethan se sentó en el borde de su cama, mirando la sombra de su brazo derecho en la luz tenue. El tatuaje seguía allí, oculto bajo sus mangas largas, un par de alas de hierro con las palabras «alas de valor» inscritas debajo. No lo había mirado en meses. Le recordaba todo lo que había perdido. El cielo, Sarah, la versión de sí mismo que creía que importaba. Pero también le recordaba todo lo que había salvado, a su compañero de ala, Sterling Pierce, al equipo de rescate en la tormenta de arena. Se bajó la manga y fue a ver a Laia. Estaba dormida, su libreta abierta sobre su pecho, un dibujo a medio terminar de un motor a reacción visible a la luz de la luna. Le besó la frente y cerró la libreta suavemente. «Un día volarás», susurró, «con tus alas y las mías». Marcus Hale era un ingeniero veterano en Vanguard, de 63 años, que cojeaba a causa de un accidente de helicóptero en los años 80. Había visto muchas caras ir y venir, pero algo en Ethan Cole se le quedó grabado. Una tarde, Marcus pasaba por la zona de mantenimiento cuando vio a Ethan agachado cerca de un banco de trabajo,
apretando un perno suelto en una carretilla. La forma en que se movía, precisa, metódica, eficiente, le recordó a Marcus a alguien, no a un trabajador de mantenimiento, a un piloto. Esa noche, Marcus sacó una vieja foto del cajón de su escritorio. Era una foto de grupo de una gala militar en 2012 en honor al Escuadrón Valor, después de una misión de rescate clasificada en Oriente Medio. La foto era granulosa, los rostros medio ensombrecidos por la iluminación formal, pero Marcus había estado allí. Había estrechado manos con cada piloto en esa sala. Entrecerró los ojos al mirar los rostros. Luego sus ojos se abrieron de par en par. El tercero por la izquierda. Misma constitución, misma mandíbula, mismos ojos. El hombre de la foto llevaba un uniforme de gala, medallas cruzando su pecho, una ligera sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. El hombre del hangar llevaba un uniforme de conserje, se movía como un fantasma y nunca sonreía. Pero Marcus sabía que había visto a suficientes hombres cargar ese peso como para reconocerlo. A la mañana siguiente, Marcus se acercó a una colega más joven llamada Jenny en la sala de descanso. Ella estaba desplazándose por su teléfono, apenas prestando atención mientras él vertía café. ¿Alguna vez oíste hablar de los pilotos Valor?, preguntó en voz baja. Jenny se encogió de hombros vagamente. No los mataron a todos en alguna misión, eso fue lo que dijeron. Operación Tormenta del Desierto 2, fuera de los registros. Supuestamente, todo el escuadrón se estrelló sobre Nevada durante un accidente de entrenamiento. Él asintió hacia el hangar donde Ethan estaba trabajando. Pero no creo que todos murieran. Jenny frunció el ceño, finalmente levantando la vista. El conserje, míralo. La forma en que se mueve, la forma en que mira los jets. Ese no es un hombre que solo limpia. Ese es un hombre que voló. Ella se rió, pero fue una risa incierta. Vamos, Marcus, si fuera algún héroe de guerra, ¿por qué estaría fregando suelos? Quizás porque los héroes no siempre tienen finales felices. El rumor se extendió silenciosamente como humo bajo una puerta. La gente empezó a mirar a Ethan de manera diferente, unos con curiosidad, otros con duda. Algunos de los ingenieros más veteranos empezaron a susurrar en los pasillos, buscando viejos artículos de noticias en sus teléfonos, comparando fechas y rostros. Uno incluso encontró un informe de misión desclasificado que mencionaba la operación final del Escuadrón Valor, pero todos los nombres estaban tachados. Verónica escuchó los susurros durante una reunión de presupuesto. Estaba a mitad de una presentación sobre proyecciones trimestrales cuando uno de los ejecutivos jóvenes se inclinó y murmuró algo a su vecino. Captó las palabras conserje y piloto y golpeó la mano en la mesa. La sala quedó en silencio. ¿Estamos hablando en serio de que un conserje sea algún tipo de héroe de guerra? Esto es una corporación, no una novela de fantasía. El ejecutivo aclaró su garganta. Solo pensaste mal, vuelve al trabajo. Pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa tarde, se encontró de pie en la antigua oficina de su padre, mirando una fotografía en la pared. Mostraba a su padre, 20 años más joven, estrechando la mano de un joven piloto con un traje de vuelo. El rostro del piloto estaba borroso por el movimiento, pero la insignia en su pecho era clara. Escuadrón Valor. Su padre nunca había hablado mucho de ese día. Ella le había preguntado una vez, cuando era adolescente, y él solo había dicho que un piloto le había salvado la vida durante un aterrizaje de emergencia en Nevada. Un piloto que rechazó una medalla y desapareció. Verónica miró la foto durante mucho tiempo, con los brazos cruzados, su reflejo fantasmal en el cristal. Pensó en el rostro de Ethan, la forma en que la había mirado cuando ella lo insultó, no con ira, sino con algo más silencioso, tristeza. Luego se dio la vuelta y se marchó. No podía ser él. La gente como Ethan Cole no se convertía en héroes, se volvían invisibles. La crisis golpeó un viernes. El nuevo motor prototipo de Vanguard, el Apex 7, diseñado para revolucionar la eficiencia del combustible en los aviones militares, estaba programado para una demostración en vivo frente a contratistas de defensa,
periodistas y una delegación del Pentágono. Era la oportunidad de Verónica para demostrar el dominio de la empresa, para silenciar a los miembros de la junta que dudaban de ella, para mostrar al mundo que era más que la hija de su padre. Había pasado 3 meses preparándose para este momento, pero durante la prueba de pre-lanzamiento, las lecturas de presión se dispararon. La cámara de combustión se estaba desestabilizando, fluctuando salvajemente entre niveles seguros y críticos. Los ingenieros se agolpaban alrededor de los monitores, discutiendo en jerga técnica, sus voces subiendo en pánico. Verónica estaba en el centro, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de control. Por dentro, su corazón latía con fuerza. «Arreglen esto ahora». Uno de los ingenieros principales sacudió la cabeza. «No sabemos qué pasa, señorita Pierce. Las especificaciones son perfectas. Hemos revisado cada componente 3 veces. Entonces, revisen de nuevo. No tenemos tiempo. La demostración es en 6 horas». La mandíbula de Verónica se tensó. Cancelar sería un desastre. Los contratos, la prensa, la reputación, todo se derrumbaría. Se volvió hacia el jefe de ingeniería. «Hagan un diagnóstico en cada válvula y sensor. Encuentren el problema». Ethan estaba fregando el suelo a 20 pies de distancia, cerca de la pared trasera de las instalaciones de pruebas. Había aprendido a volverse invisible durante estos momentos de alto estrés, a moverse en silencio y evitar el contacto visual, pero no pudo evitar mirar la pantalla. El esquema estaba proyectado en la pared, grande y detallado. Lo vio de inmediato. La segunda válvula de escape estaba invertida. Crearía un bucle de retroalimentación a gran altitud, desestabilizando la cámara y potencialmente causando un fallo catastrófico a 20.000 pies. Exactamente el tipo de error que mataba pilotos. Dudó. Este no era su lugar. Era un conserje. No tenía autoridad, ni credenciales, ni razón para hablar. Pero entonces pensó en Laia dibujando aviones en su libreta. Pensó en los pilotos que volarían este motor si entraba en producción. Pensó en su compañero de ala, el que había salvado, el que pudo ir a casa con su familia porque Ethan se quedó. Dejó la fregona y dio un paso adelante. «Disculpe». Verónica se giró, sus ojos brillando con irritación. «¿Qué?» «La segunda válvula de escape está invertida, por eso la presión es irregular. Fallará en altitud». La sala quedó en silencio. Los ingenieros lo miraron fijamente. Algunos intercambiaron miradas. Uno rió nerviosamente. La expresión de Verónica se ensombreció. Dio un paso hacia él, su voz baja y peligrosa. «No necesito lecciones de alguien que friega suelos». Pero Marcus ya estaba abriendo el diagrama de la válvula en su tableta, sus dedos moviéndose rápidamente. Su rostro palideció. «Tiene razón». Verónica se giró bruscamente. «¿Qué?» El equipo de instalación invirtió la dirección del flujo. Mire, sostuvo la tableta mostrando el esquema superpuesto con las fotos de la instalación real. La válvula estaba al revés. Si lanzaban esto, el motor explotaría a 20.000 pies. Quizás más alto, quizás más bajo, pero explotaría. Verónica miró la pantalla. Su aliento se cortó. El ingeniero jefe lo confirmó 3 minutos después. Su voz temblaba. Tenían 48 horas para arreglarlo antes de la demostración. La sala estalló en movimiento. Los ingenieros se dispersaron, agarrando herramientas, consultando esquemas, gritando instrucciones. Verónica se quedó congelada por un momento, luego se giró hacia Ethan. Él ya estaba volviendo a su fregona. «Espera». Se detuvo pero no se dio la vuelta. «¿Cómo supiste eso?» Ethan miró por encima del hombro. Un golpe de suerte. Recogió su fregona y se marchó, pero Marcus lo observó irse, y su sospecha se solidificó en certeza. Eso no fue suerte. Eso fueron años de experiencia de vuelo. Eso fue alguien que había vivido a 20.000 pies y conocía cada sistema que podía matarte allí arriba. Eso fue alguien que había volado. El día de la demostración llegó bajo un cielo gris acerado.
El hangar estaba abarrotado de contratistas, periodistas, oficiales militares con uniformes de gala y un senador del Comité de Servicios Armados. El motor Apex 7 estaba montado en un banco de pruebas, reluciente bajo las luces industriales. Su superficie pulida reflejaba los rostros de todos los que habían apostado sus carreras en él. Verónica subió al podio, pronunciando su discurso con la confianza de alguien que había luchado por cada palabra. Su voz era firme, su postura perfecta. Habló sobre innovación, sobre ingeniería americana, sobre el futuro de la aviación. No mencionó las 48 horas sin dormir que su equipo acababa de soportar. No mencionó al conserje que los había salvado. Entonces comenzó la prueba. El motor cobró vida con un rugido, un sonido que sacudió las paredes y hizo vibrar las ventanas. Era ensordecedor, hermoso, una sinfonía de explosión controlada e ingeniería de precisión. Los contratistas asintieron con aprobación. Los periodistas tomaron notas. El senador se inclinó, impresionado. Durante 90 segundos, todo fue perfecto. La presión se mantuvo constante. El consumo de combustible fue eficiente. La potencia de empuje superó las proyecciones. Verónica se permitió una pequeña sonrisa. Entonces el manómetro de presión se disparó. Luces rojas parpadearon en el panel de control. Una alarma chirrió. El humo salía a raudales de la cámara de combustión, denso y negro, ondeando hacia arriba como un ser vivo. Chispas explotaron hacia afuera y de repente el banco de pruebas fue envuelto en llamas. La gente gritó. La seguridad corrió hacia adelante, gritando órdenes. El sistema de rociadores se activó, pero no fue suficiente. El fuego se extendió a la línea de combustible y una segunda explosión sacudió el hangar. Y a través del caos, Ethan vio a un joven ingeniero llamado Kyle. Atrapado detrás del banco, su pierna enganchada bajo una viga de soporte caída. Las llamas se extendían rápidamente, arrastrándose por el suelo como dedos que lo buscaban. Kyle gritaba, tirando de su pierna, su rostro retorcido por el dolor y el terror. Ethan no pensó. Corrió. Verónica le gritó, pero él no la escuchó. Saltó una barricada, agarró un extintor de incendios de la pared y roció un camino a través de las llamas. El calor era abrumador, presionando contra su piel como una fuerza física. Sus pulmones le ardían, sus ojos lagrimeaban, pero siguió moviéndose. Llegó a Kyle, quien tosía, su rostro manchado de hollín y lágrimas. «Te tengo», dijo Ethan. Levantó la viga con una fuerza que le provocó un dolor punzante en la espalda. La vieja herida gritando en protesta. Kyle se liberó a duras penas, agarrándose la pierna. Ethan se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de los hombros del joven, protegiéndolo del calor mientras tropezaban hacia la salida. El sistema de extinción de incendios se puso en marcha. Espuma y agua cayeron, sofocando las llamas. Equipos de emergencia irrumpieron, sus voces fuertes y autoritarias. Y mientras Ethan tendía a Kyle en el suelo fuera del hangar, su chaqueta se abrió. Su manga derecha se había rasgado en el caos, rasgada de hombro a codo. Allí en su antebrazo, destacando sobre su piel, estaba el tatuaje, un par de alas de hierro, nítidas e inconfundibles, con las palabras «alas de valor» inscritas debajo. La sala quedó en silencio. La gente dejó de moverse. Una reportera jadeó, su cámara olvidada en sus manos. Esa es la insignia valor. Marcus dio un paso adelante. Su voz temblaba. Ese es el escuadrón, los que fueron declarados desaparecidos en Nevada. Otro ingeniero, más viejo, con pelo gris y cojeando, señaló a Ethan. Lo sabía. Sabía que lo había visto antes. Una periodista sacó su teléfono, buscando frenéticamente, luego mostró una pantalla con una foto granulada de 2012. Los rostros estaban borrosos, pero la insignia era clara. El Escuadrón Valor. Eran héroes. Salvaron a un equipo de rescate civil durante una tormenta de arena y fueron dados por muertos cuando sus jets se estrellaron. Verónica se quedó congelada, su rostro pálido. La foto de la oficina de su padre brilló en su mente. El piloto que lo salvó, el que desapareció. Miró a Ethan, lo miró de verdad por primera vez y lo vio.
Las cicatrices, la forma en que se comportaba, la fuerza silenciosa que no tenía nada que ver con la arrogancia y todo con la supervivencia. Las palabras de su padre resonaron en su memoria, palabras que ella desestimó como sentimentalismo. Él no quería una medalla, solo quería ir a casa. Susurró, apenas audible sobre el ruido de la multitud. Eres tú. El hangar se vació lentamente. Los paramédicos llevaron a Kyle al hospital. Los periodistas fueron escoltados por seguridad. Sus preguntas sin respuesta, sus cámaras aún parpadeando. El senador se marchó sin decir palabra, su expresión indescifrable. Verónica despidió a todos excepto a Marcus, su voz ronca por el humo y el agotamiento. Luego caminó hacia la zona de mantenimiento donde Ethan estaba sentado en un banco, cosiendo su chaqueta rasgada con aguja e hilo. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados. El zapato de su hija yacía a su lado, la suela despegándose. Arreglaría eso después. Verónica se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados, pero su voz era diferente ahora, más suave, incierta. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? Ethan no levantó la vista. Su aguja se movía a través de la tela en puntadas firmes y uniformes. Porque los títulos no salvan vidas. Solo quería enseñarle a mi hija que el coraje no necesita una audiencia. Verónica se acercó, sus tacones chasqueando suavemente sobre el hormigón. Salvaste a mi padre hace 15 años. Aterrizaje de emergencia en Nevada. Tormenta de arena. Equipo de rescate atrapado. Él asintió lentamente, todavía concentrado en su costura. Sterling Pierce, buen hombre, me dijo que cogiera la medalla. Le dije que se la diera a alguien que la necesitara más. Ella se sentó en el banco junto a él, la CEO desvaneciéndose, reemplazada por alguien más pequeña, más humana. Sus manos temblaron ligeramente y las juntó para ocultarlo. He pasado 6 meses tratando de demostrar que soy lo suficientemente fuerte para dirigir esta empresa. Pensé que la fuerza significaba no caer nunca, no mostrar debilidad, no dejar que nadie me viera asustada. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Pero tú caíste, y sigues aquí, sigues salvando gente. ¿Cómo? Tan finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados pero amables. La fuerza no es permanecer en el cielo, señorita Pierce. Es saber cuándo bajar por otra persona. Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Por primera vez en años, Verónica sintió que el peso que había estado cargando se abría. Las lágrimas llenaron sus ojos y no las detuvo. Corrieron por sus mejillas emborronando su maquillaje. Y no le importó. Lo siento, susurró, por lo que dije, por cómo te traté, por todo. Ethan anudó el hilo y dejó la chaqueta a un lado. Estabas asustada. Sé lo que es eso. He estado asustado todos los días desde que dejé de volar. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿Por qué trabajar en un lugar que te recuerda lo que perdiste? Porque mi hija necesita ver que incluso cuando pierdes tus alas, no pierdes tu cielo. Verónica asintió, su garganta tensa. Se sentaron en silencio por un largo momento. 2 personas que habían estado volando solos durante demasiado tiempo, finalmente aterrizando en el mismo lugar. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la pista. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Ethan recogió el zapato de Laia y comenzó a coser la suela. Ahora decides qué tipo de líder quieres ser. El tipo que empuja a la gente hacia abajo para mantenerse en la cima o el tipo que eleva a la gente para que todos puedan volar. Verónica se secó los ojos y se puso de pie. Quiero ser el segundo tipo. Entonces, empecemos mañana. 3 días después, Laia estaba sentada en el hangar de nuevo, dibujando en su libreta mientras Ethan trabajaba cerca. Estaba esbozando un nuevo diseño, algo que ella llamaba un avión familiar, con asientos extra y ventanas lo suficientemente grandes como para ver las estrellas. El hangar estaba más silencioso ahora. El caos de la demostración había quedado atrás, pero el daño permanecía. Marcas de quemaduras en las paredes. Una sección carbonizada del suelo esperando reparaciones. Laia tarareaba para sí misma, perdida en su dibujo. Encima de ella, un cable se rompió. Fue un accidente.
Una línea deshilachada en un sistema de poleas en el techo, debilitada por el calor del fuego días antes. Nadie lo había notado durante la limpieza. El gancho de metal se balanceó como un péndulo, golpeando una caja de herramientas cerca de donde estaba Laia. La caja se volcó. Las herramientas se esparcieron por el hormigón con un estruendo ensordecedor. Laia saltó hacia atrás, sobresaltada, pero su pie se enganchó en un panel suelto. Cayó con fuerza, su muñeca torciéndose bajo ella al golpear el suelo. Soltó un grito, un sonido agudo y asustado que cortó el ruido del hangar. Ethan estaba al otro lado del edificio hablando con Marcus sobre los protocolos de seguridad. Escuchó el estruendo, escuchó el grito de su hija, y su mundo se redujo a un solo punto. Corrió, su corazón palpitando, su vieja lesión olvidada, pero Verónica estaba más cerca. Ella había estado caminando por el hangar, inspeccionando las reparaciones. Cuando escuchó el estruendo, no dudó. Se dejó caer de rodillas junto a Laia, atrayendo a la niña a sus brazos. Está bien, estás bien, te tengo. Laia sollozó, agarrándose la muñeca. Las lágrimas corrieron por su rostro y todo su cuerpo tembló. Las manos de Verónica temblaron mientras revisaba si había lesiones, su voz quebrándose. Lo siento mucho, lo siento mucho. Esto es mi culpa. El cable debería haber sido reemplazado. Debía haber... Ethan llegó sin aliento. Se arrodilló junto a ellas con la mano en el hombro de Laia, pero no la apartó de Verónica. Vio las lágrimas en el rostro de la CEO, la forma en que sostenía a su hija como si fuera algo precioso y frágil, como si importara más que cualquier otra cosa en el mundo. Déjame ver, pequeña, dijo suavemente. Laia se volvió hacia él, su rostro rojo y surcado de lágrimas. Me duele, papá. Él examinó su muñeca con cuidado. Estaba hinchada pero no rota, probablemente un esguince. Vas a estar bien. Te haremos un chequeo, pero eres fuerte, igual que tu madre. Verónica lo miró, su rímel corrido, su armadura cuidadosamente construida completamente desaparecida. Estaba equivocada en todo. Los jets no se construyen solo con acero, se construyen con los corazones de las personas que han volado. Y lo olvidé. Olvidé lo que importa. La voz de Ethan fue suave. Es difícil recordar cuando estás luchando solo por mantenerte en el aire. Ella asintió. Su agarre sobre Laia se suavizó mientras llegaban los paramédicos. Confirmaron que era un esguince. Nada grave, pero querían llevarla al hospital para radiografías, solo para estar seguros. Verónica no la soltó hasta que Laia le sonrió. Eres muy amable cuando no gritas, dijo Laia. Verónica se rió a través de sus lágrimas, un sonido que la sorprendió incluso a ella misma. Trabajaré en eso. Mientras llevaban a Laia a la ambulancia, Ethan miró a Verónica. Gracias por estar ahí. Ella se encontró con sus ojos, y por primera vez no había barrera entre ellos, ni jerarquía, ni juicio, solo dos personas que habían aprendido lo que significaba caer y levantarse de nuevo. Gracias por mostrarme lo que realmente significa estar ahí. La rueda de prensa se celebró el lunes siguiente. Verónica se paró en el podio de la sala principal de conferencias, las cámaras parpadeando, los periodistas esperando con plumas suspendidas sobre cuadernos. Llevaba un traje sencillo, azul marino en lugar de su habitual negro, el pelo recogido, el rostro sereno pero abierto. No más máscaras. Hace 6 meses, asumí esta empresa decidida a demostrar que era lo suficientemente fuerte. Despedí a personas que no cumplían mis estándares. Deseché voces que no sonaban a poder e insulté a un hombre que resultó ser la persona que salvó la vida de mi padre. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La sala quedó completamente en silencio. Ethan Cole es un héroe, no por las medallas que rechazó, sino porque eligió permanecer en tierra para criar a su hija, porque salvó vidas sin necesitar reconocimiento, porque me demostró que la fuerza no se trata de no caer nunca, se trata de a quién levantas cuando lo haces. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, sus cámaras haciendo clic. Ella continuó, su voz más fuerte ahora. Con efecto, a partir de hoy nombraré a Ethan Cole como asesor honorario de seguridad de Vanguard Aerospace. Él supervisará el entrenamiento de seguridad de vuelo
y asesorará a nuestros ingenieros en los valores del Escuadrón Valor. Integridad, coraje y servicio por encima de uno mismo. Estallaron aplausos llenando la sala. Pero cuando los reporteros se apresuraron a entrevistar a Ethan, quien estaba al fondo de la sala con un traje prestado, él dio un paso hacia atrás. No necesito un título, señorita Pierce. La sala volvió a quedarse en silencio. Verónica se giró hacia él, sorprendida. ¿Entonces qué necesitas? ¿Un aula? ¿Un espacio donde niños como mi hija, niños que no pueden permitirse la escuela de vuelo, niños cuyos padres trabajan en 2 empleos solo para mantener las luces encendidas, puedan aprender sobre aviación? Ese es el verdadero legado. No medallas, no ruedas de prensa, sino enseñar a la próxima generación a volar. Verónica sonrió y por primera vez la sonrisa llegó a sus ojos. Era genuina, sin defensas, la sonrisa de alguien que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Entonces lo construiremos. Juntos. Los reporteros estallaron en preguntas, pero Verónica levantó la mano. Una cosa más, esta fundación no solo llevará el nombre de Valor, será financiada por una parte de las ganancias de Vanguard cada año. Porque si vamos a construir aviones que toquen el cielo, necesitamos construir personas que recuerden por qué el cielo importa. Al día siguiente, la construcción comenzó en una nueva ala de las instalaciones de Vanguard. Un centro de aprendizaje con simuladores de vuelo, espacios de taller y un fondo de becas para niños desfavorecidos. Lo llamaron la Fundación Valor. Y Ethan se paró en la sala vacía imaginando a los niños que un día la llenarían. Y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Un año después, la Fundación Valor abrió sus puertas un sábado por la mañana, luminoso y claro. La ceremonia de corte de cinta fue más pequeña que la demostración, más íntima, pero de alguna manera más importante. Laia estaba al frente, sosteniendo unas tijeras de gran tamaño que eran casi tan grandes como ella, su muñeca completamente curada, una sonrisa orgullosa en su rostro. Ethan estaba a su lado, con la mano en su hombro, vistiendo una camisa de botones en lugar de su uniforme de conserje. Verónica estaba al otro lado. Ya no era la CEO intocable, sino alguien que había aprendido a aterrizar, a ser humana, a liderar con el corazón en lugar de con su armadura. Detrás de ellos, un nuevo prototipo de jet relucía en la pista, pintado con la insignia de alas de hierro y las palabras alas de valor a lo largo de su fuselaje. La prensa lo llamó el avión de la fe, un símbolo del renacimiento de Vanguard bajo el liderazgo transformado de Verónica. Las acciones de la compañía habían subido constantemente durante el último año. Pero, más importante aún, la moral se había disparado. La gente quería trabajar allí ahora, no por miedo, sino por orgullo. 50 niños de comunidades desfavorecidas llenaron el hangar, sus ojos muy abiertos, mientras Marcus y los otros ingenieros explicaban. Empuje, sustentación, resistencia y sueños. Eran niños de barrios donde la universidad parecía imposible, donde el cielo era solo algo por encima de los edificios, no un lugar al que realmente pudieras ir. Un niño pequeño de no más de 9 años levantó la mano. ¿Cualquiera puede aprender a volar? Ethan se agachó para mirarlo a los ojos, de la misma manera que lo hacía con Laia cada noche. ¿Cualquiera que esté dispuesto a caer primero? El niño sonrió, faltándole los dientes frontales. Su futuro de repente más grande de lo que había sido 5 minutos antes. Mientras el sol se ponía, proyectando luz naranja y dorada sobre la pista, Ethan caminó hacia el nuevo jet. Pasó la mano por el fuselaje, sintiendo el frío metal bajo sus dedos, los remaches y las juntas y la promesa de vuelo. Verónica se unió a él, sus tacones reemplazados por zapatillas, su blazer desaparecido. Solo una blusa sencilla y vaqueros. ¿Alguna vez lo echas de menos? ¿Volar? Él asintió. Todos los días, pero encontré algo mejor. ¿Qué es eso? Una razón para permanecer en tierra. Ella sonrió, y era la sonrisa de alguien que entendía. ¿Sabes? Mi padre solía decir que los mejores pilotos no son los que vuelan más alto, son los que traen a todos a casa. Ethan la miró de verdad y vio a la mujer en la que se había convertido.
Tu padre era un hombre sabio. Lo aprendió de ti. Se quedaron en silencio, observando el sol sumergirse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos rosados y morados. Dentro del hangar, los niños reían y soñaban. Y por primera vez en mucho tiempo, ni Ethan ni Verónica se sintieron solos. Ambos habían caído. Ambos habían aprendido a volar de nuevo, solo que de una manera diferente. La tarde se volvió silenciosa ahora. Los niños se habían ido a casa con sus padres, agarrando folletos y solicitudes de becas y sueños que de repente se sentían posibles. Las luces del hangar se atenuaron a un suave resplandor. Los ingenieros recogieron sus demostraciones. La emoción del día se asentó en una quietud pacífica. Ethan caminó hasta el borde de la pista, el viento fresco en su rostro, llevando el olor a combustible de avión y a posibilidad. Se subió la manga, revelando completamente el tatuaje, las alas de hierro, aún nítidas después de todos estos años, aún orgullosas. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero el significado no. Nunca lo haría. Verónica se acercó lentamente, sus pasos suaves sobre el hormigón. Se veía diferente en la luz que se desvanecía, más suave, real. La persona que había estado escondiendo durante tanto tiempo, finalmente permitida a existir. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Claro. ¿Por qué no me odiaste cuando te insulté? Él negó con la cabeza, una ligera sonrisa en su rostro. No te odié, me vi a mí mismo. Ella frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Estabas aterrorizada de caer, así que empujaste a todos los demás hacia abajo primero. Los hiciste pequeños para que tú pudieras sentirte grande. Yo hice lo mismo después de perder mis alas. Alejé a todos los que intentaron ayudarme. Mis amigos, mi terapeuta, incluso Sara por un tiempo, hasta que Laia me recordó que caer no significa que estés roto. Solo significa que eres humano. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran de dolor o vergüenza, eran de alivio, de la insoportable ligereza de ser finalmente vista. Ya no sé cómo ser humana, susurró. Lo olvidé en algún momento del camino. Ethan se volvió hacia ella, su expresión amable. Entonces déjame enseñarte lo mismo que tú me estás enseñando a construir de nuevo, a esperar de nuevo. Ella lo miró y algo pasó entre ellos. No romance, todavía no, pero el comienzo de algo más profundo. Confianza, colaboración, comprensión, un cielo compartido donde ambos podían finalmente respirar. Trato hecho, dijo ella. Él le extendió la mano. Ella la tomó. Encima de ellos, los motores del jet zumbaban suavemente en el aire de la tarde, las alas de hierro pintadas en su costado, captando la última luz del día, brillando como ascuas. Ya no era solo un avión, era una promesa, un legado, un recordatorio de que incluso cuando caes, aún puedes enseñar a otros a volar. Y a veces, si tienes mucha suerte, encuentras a alguien dispuesto a volar contigo. Ethan miró al cielo, a las primeras estrellas empezando a aparecer, y pensó en Sara. Pensó en las misiones que había volado, las vidas que había salvado, el hombre que solía ser. Y se dio cuenta de algo que había tenido demasiado miedo de admitir durante años. No había perdido sus alas, solo había aprendido a usarlas de manera diferente. Para elevar a su hija, para atrapar a Verónica cuando caía, para construir algo que perduraría más que cualquier vuelo que él hubiera tomado. ¿Listo para ir a casa?, preguntó Verónica. Ethan sonrió. Sí, vamos.